Hola, bienvenidos a nuestro canal. Comentarios para las reuniones. Vamos a prepararnos juntos para el estudio de este fin de semana, semana del 12 al 18 de agosto. Entonces le damos las gracias a Jehová primeramente por estar aquí con ustedes. También a ustedes les damos las gracias por ese espacio que nos dan, esa confianza. Es un placer verdaderamente estar aquí con ustedes y seguir aprendiendo y creciendo juntos y poder llevar consuelo, esperanza a nuestros hermanos, amigos que están en distintos lugares. Recordar que tenemos un Padre Celestial, un Rey Celestial que nos aman mucho. Ellos nos aman tanto que nos lo demuestran, nos lo han demostrado muchas veces, y ese amor tan grande nos llena. Y cuando entendemos eso, pues no estamos rogándole a otras personas que nos amen, porque ese amor de Jehová y de Jesús nos llena tanto que nos sentimos sumamente plenos y agradecidos por la Biblia, por la organización, por todo lo que ellos han hecho por nosotros. Este estudio es bastante importante porque nos va a ayudar a convencernos de todo lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros y lo mucho que nos aman. Vamos a comenzar entonces. Es el artículo número 24. Está titulado con la idea de derrumbar razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Texto temático. Estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda a los Corintios 10:5. La canción es la número 124. Siempre fieles y leales. El avance. Para bien o para mal, nuestro modo de pensar está influido por nuestros antecedentes, nuestra cultura y la educación que hemos recibido. Quizás nos demos cuenta de que algunas malas actitudes están muy arraigadas en nuestra personalidad. Este artículo nos mostrará cómo podemos eliminar las malas tendencias que tengamos. Entonces pasemos al párrafo 1. La pregunta dice, ¿qué exhortación le dio el apóstol Pablo a los cristianos ungidos? Muy bien, la respuesta, la exhortación que encontramos en Romanos 12:2, cesar de amoldarse a este sistema de cosas. Esa es la respuesta, cesar de amoldarse a este sistema de cosas. Párrafos 2 y 3, parte A. ¿Qué hace Satanás para tratar de ponernos en contra de Jehová? Es una respuesta bastante interesante. El diablo utiliza cualquier deseo que tengamos en nuestro corazón para alejarnos de Jehová. Es interesante que el párrafo usa la expresión explotar, como si se tratara de minar. Entonces, de una manera bastante sutil y gradual, él intenta explotar esos deseos que tenemos en nuestro corazón, esos deseos que sabemos que a Jehová no le agradan porque son pecado, implican transgredir los principios bíblicos. Pues el diablo nos observa, nos analiza y de maneras sutiles intenta ponernos en tentación para que caigamos, para ponernos en contra de Jehová. Otro punto, él puede recurrir a nuestros antecedentes, cultura o educación para hacernos pensar como él quiere. Por ejemplo, si pensamos en los antecedentes que fueron formados por la cultura o la educación, pues en muchos lugares se enseña un espíritu de competitividad. Se les enseña a las personas que deben ser los mejores, que el futuro del mundo está en sus manos, y a lo mejor eso no suena tan mal las primeras veces, pero después de escuchar las mismas frases durante 5 años, eso logra moldear a las personas, eso forma y genera patrones de conducta que hacen que la persona por naturaleza se vuelva orgullosa, sí, arrogante, y que lo anda cuestionando todo y que tiene cierto complejo de superioridad. Entonces, eso puede hacernos pensar como el diablo quiere y no como Jehová quiere. Entonces vemos que Satanás es bastante astuto, bastante inteligente para hacer que nosotros pensemos como él quiere. Muy bien.
párrafos 2 y 3, parte B, dice: ¿cómo podemos arrancar de nuestra mente cosas fuertemente atrincheradas? La respuesta la encontramos en 2 Corintios 10:5. Sí, ahí dice claramente, ese texto dice: estamos haciendo prisionero todo pensamiento para que sea obediente al Cristo. Estamos derrumbando, ¿sí? Y razonamientos y toda barrera que se alza contra el conocimiento de Dios. Entonces ahí dice, debemos decir y ser humildes y reconocer que nosotros solos no podemos. Necesitamos un poder superior, ¿sí? Necesitamos la ayuda de Jehová, su Espíritu Santo, ¿sí? El ejemplo y la ayuda de nuestro Rey Jesús que encontramos en la Biblia, y la organización, por supuesto, en la cual están los hermanos que nos aman y que están dispuestos a ayudarnos. Otro comentario, y esta es una ilustración bastante interesante: igual que un medicamento puede neutralizar un veneno, la palabra de Dios, que es viva y ejerce poder, puede ayudarnos a neutralizar los efectos tóxicos del mundo de Satanás. Pero esto no es instantáneo ni inmediato, es un proceso. Entonces, de esa manera podemos describir el proceso de derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Se necesita una gran humildad mental. Sí, es imprescindible para poder rogarle a Jehová, suplicarle, implorarle que nos dé su ayuda. No podemos presentarnos ante Él y exigirle como que nosotros fuéramos jefes y exigirle que necesitamos esa ayuda lo más pronto posible. No funciona así. Alguien orgulloso, Jehová no lo va a ayudar. Eso está clarísimo. Entonces, partiendo de ese tema, debemos reconocer que la humildad es importante para poder derrumbar, para poder cambiar, ¿sí?, estas cosas fuertemente atrincheradas. Párrafo 4. ¿Qué cambios tuvimos que hacer muchos cuando aceptamos la verdad? Bueno, aquí va a depender mucho de las circunstancias personales de cada quien. Hay quienes hicieron cambios radicales de 180 grados, otros cambios de 360 grados, sí, cambios exorbitantes, inimaginables, en el caso de algunos. En el caso de otros, pues tal vez no lo tuvimos tan complicado. Pero el punto es, hemos tenido que hacer cambios. De hecho, tenemos que seguirlos haciendo. Entonces, específicamente el párrafo se centra en las prácticas pecaminosas que encontramos en 1 Corintios 6, 9 y 10, como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el robo. Sí, ahí habla de eso, los que insultan, los extorsionadores. Entonces, sí, un abanico de prácticas que se deben dejar al aceptar la verdad. Muy bien, párrafo 5. ¿Qué dos cosas nos manda a hacer Romanos 12:2? Dos cosas. Primero, tenemos que dejar de amoldarnos a este mundo. Segundo, tenemos que transformarnos rehaciendo o renovando la mente. Entonces, eso es lo que menciona ese texto, muy interesante. Y es significativo el siguiente punto que encontramos en este párrafo, pues no debemos estancarnos espiritualmente, ¿sí?, y pensar que ya todo está hecho y que el bautismo era el último paso, ya no hay nada más que hacer. Pensar de esa manera es peligroso. Entonces el cristiano tiene que tener este estilo de vida espiritual progresivo, no estático, no puede estancarse. Somos progresivos, ¿sí? Entonces es importante tener eso en mente para poder seguir progresando. Muy bien, queridos hermanos, pasemos ahora al párrafo 6. ¿Qué aprendemos del ejemplo que puso Jesús en Mateo 12, 43 al 45?
Bueno, ahí habla de lo que pasa, dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares resecos, buscando un sitio donde descansar, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa, de la que me fui, y al llegar la encuentra desocupada, barrida y decorada. Entonces se va y lleva a otros 7 espíritus todavía peores que él, y después de meterse dentro, ellos se quedan a vivir allí, y la situación final de la persona resulta peor que la primera. Eso es lo que le pasará a esta generación malvada. Este ejemplo pone de relieve una verdad fundamental. No es suficiente con eliminar los pensamientos, no es suficiente con llenar los requisitos para el bautismo. Debemos ser progresivos, no estancarnos, no ser estáticos. Debemos llenar ese vacío que hemos dejado con pensamientos, con nuevas prácticas, ¿sí?, con nuevos amigos que agraden a Dios. Tampoco es suficiente solo con aparentar haber cambiado, pues esto sería engañarnos a nosotros mismos. Y un ejemplo bastante común que podemos apreciar a nivel mundial es que, por ejemplo, cuando expulsan a alguien, muchos hacen el comentario, no lo puedo creer, dicen, tal persona yo la veía perfecta, jamás me imaginé que podía cometer tal pecado. Entonces, ahí está el punto, hermanos. Aparentar, cualquiera puede aparentar ser un siervo espiritual, cualquiera puede aparentarlo, pero en realidad serlo, eso no cualquiera puede lograrlo. Y eso es lo que nos interesa. No nos interesa aparentar ni guardar las apariencias. Claro, eso no quiere decir que no vamos a cuidar nuestra apariencia física, pero nos interesa hacer un cambio desde el corazón, desde la persona secreta del corazón. Pues no queremos vivir engañándonos a nosotros mismos, pues eso es lo que logran nada más los que aparentan, engañarse a sí mismos, porque en el fondo ellos saben que su corazón está contaminado. Muy bien. Párrafo 7. ¿Cómo podemos cambiar lo que somos en el interior? Muy bien, hermanos. Entonces, según leemos ahí en Efesios 4, 23 y 24, debemos seguir renovando nuestra forma de pensar, ponernos la nueva personalidad. Queridos hermanos, queremos decirles que decirlo es muy fácil, hacerlo es el reto. Debemos ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa nuestra mente, y dicha fuerza no es el Espíritu Santo. Esto ya es un proceso neuronal dentro del cerebro, valga la redundancia. Entonces ya ahí estaríamos hablando de un tema de neurociencia que se relaciona con la sinapsis, las neuronas, pero lo que queremos decir es que queremos modificar patrones de conducta, patrones que están establecidos en el cerebro, ¿sí? Entonces, así como una persona del mundo ya tiene patrones establecidos, un cristiano dedicado y bautizado, activo, también tiene patrones de conducta establecidos. Y según nos dice ese texto, esos son los patrones mentales, neuronales, que queremos establecer en nuestra mente, ¿sí? Pues estos patrones van a impulsar nuestra mente. Y para poder tener el impulso de cambiar estos patrones de conducta, necesitamos el Espíritu Santo. Pero no debemos pensar que el Espíritu Santo impulsa nuestra mente. No funciona así. Entonces, quizás como estudio personal podamos investigar un poco más en la biblioteca en línea o en el CD-ROOM más sobre este tema. Es muy interesante este tema. Muchos piensan que la fuerza que impulsa la mente es el Espíritu Santo, pero no es así. Como dije, es un proceso neuronal. Ya estamos hablando de ciencia. Muy bien, otro punto. No basta con reprimir los malos pensamientos, deseos y acciones. Tenemos que modificar, como dije, la fuerza que impulsa nuestra mente, es decir, la inclinación mental. Esto quiere decir cambiar nuestros deseos, nuestras tendencias, nuestras motivaciones, nuestros hábitos, nuestros pensamientos. Para ello es necesario hacer un esfuerzo constante. Muy bien, queridos hermanos.
Párrafos 8 y 9. ¿Cómo pone de relieve la necesidad de cambiar lo que somos en el interior la experiencia de un hermano? Como podemos ver en ese párrafo 8, pues ahí habla de un hermano que era bastante violento, bebía y se metía en peleas, y cuando al fin llenó los requisitos para bautizarse, sufrió una provocación, y bueno, como era de esperarse, el hermano pues tuvo, por así decirlo, una recaída, pues, por así decirlo, tocaron su punto débil. Y siendo honestos, si nosotros nos ponemos en el lugar del hermano, si alguien blasfemara en contra de Jehová, sería interesante ver hasta qué grado seríamos capaces de autocontrolarnos. Entonces no estamos juzgando al hermano que perdió el control, no lo estamos juzgando, creo que a cualquiera le podría haber ocurrido, pero el punto es, este ejemplo nos enseña que la necesidad de cambiar nuestro interior, de renovar la fuerza que impulsa nuestra mente, es un proceso, hermanos. Es un proceso que va a llevar tiempo. Es un proceso que va a llevar tiempo, no es automático, no es instantáneo, y no debemos esperar perfección de nosotros mismos. Vamos a tropezar. No tendremos éxito en el primer intento, de primas a primeras. Muchas veces caeremos, pero algo positivo, nos vamos a levantar, como dice Proverbios 24:16. Lograremos vencer actitudes, pensamientos, costumbres fuertemente arraigadas o atrincheradas en nuestra mente y corazón, como dice Proverbios 24:16. Ahí es muy positivo lo que dice, pues dice que el justo cae 7 veces, pero se va a levantar. Recordemos que el 7 es el número completo. Entonces está hablando de que no va a caer ni una ni dos, sino hasta 7 veces. Va a ser una lucha. Pero debemos estar decididos a no rendirnos. Nuestros esfuerzos por cambiar nuestro interior pueden redundar en un buen testimonio a los vecinos y a los que nos conocían antes de hacer cambios, como ocurrió en el ejemplo de este hermano. Entonces, literalmente, él efectuó una transformación. Esta palabra tiene una connotación en griego que es metamorfosis, metamorfo, que es como lo que hace un gusano cuando se transforma o sufre una metamorfosis en una mariposa. Hay una completa transformación, metamorfosis. Y eso es lo que, en un sentido espiritual, experimentamos nosotros como cristianos. Y por supuesto en un sentido físico, porque las personas observan el cambio de nuestra apariencia. Párrafo 10. ¿Qué implica cambiar lo que somos en el interior? Queridos hermanos, es una pregunta que decirlo en pocas palabras es un esfuerzo, porque queremos dar una respuesta sustanciosa, una respuesta completa, pero como hemos dicho, hablar de este tema es bastante fácil, pero ponerlo en práctica es un desafío, y eso es lo que queremos hacer. Por eso este estudio nos va a ayudar. Entonces, como respuesta a esta pregunta, ¿qué implica cambiar lo que somos en el interior? Pues como dijimos, implica humildad, implica paciencia, tiempo, esfuerzo, insistencia o perseverancia. Es decir, no queremos rendirnos a la primera, queremos levantarnos con más fuerza, y si caemos, nos vamos a levantar con más fuerza, porque Jehová, Jesús, merecen ese esfuerzo. Otro punto bastante importante que menciona el párrafo 10, muy interesante cómo el esclavo está dando este enfoque muy interesante. Dice, llevar en la verdad, en la organización de Jehová, una determinada cantidad de tiempo no es suficiente. Sí, lamentablemente algunos han desarrollado cierta jactancia por llegar a pensar que como ya tienen una década en la organización, otros dicen, pero yo tengo 2 décadas, y habrá quien diga, yo tengo 4 décadas, pero realmente no es una competencia de ver quién tiene más tiempo, ¿sí? Porque es cuando más cuidado debemos tener. Es cuando, no significa que por tener 4 décadas ya alcanzamos la meta.
Al contrario, es cuando más cuidado debemos tener. Entonces, algunos han llegado a pensar erróneamente que como ya tienen muchos años en la organización, ya no hay nada que cambiar. Entonces, es una trampa también. Como dijimos, queremos ser progresivos, no estáticos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver el broadcasting de este mes, el hermano Morris, Anthony Morris, dice literalmente que no importa cuántos años tengamos en la organización, no importa cuántos años tengamos de servirle a Jehová, el corazón que tenemos adentro sigue siendo traicionero y debemos tener cuidado, no dejar que el exceso de confianza nos ciegue. Queridos hermanos, todos estos puntos implican cambiar lo que somos en el interior. Muy bien, pasemos al párrafo 11. ¿Cómo nos ayuda la oración a cambiar la fuerza que impulsa nuestra mente? Muy bien, ese punto es bastante interesante porque, como dijimos, cuando oramos no podemos vernos a nosotros mismos como jefes, exigiéndole a Jehová lo que debe hacer por nosotros. Queridos hermanos, no es así. Debemos, cuando estamos orándole, ser verdaderamente humildes y cuidar la manera en la que nos dirigimos a Jehová. Y aunque Él es nuestro Padre, pero Él merece que estemos ubicados, como aquella historia que Jesús contó del recaudador de impuestos y el fariseo, que el fariseo con qué abuso de confianza, con qué arrogancia le oraba a Jehová, y el recaudador de impuestos era tan humilde que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza y a entrar, ¿sí?, a adentrarse más en el templo, ¿no? Entonces él tenía la actitud correcta, y eso es lo que nosotros también queremos tener, y de esa manera vamos a ver cómo la oración nos ayuda a cambiar la fuerza que impulsa nuestra mente. Entonces, la oración es una forma de demostrar humildad ante Jehová. Como dije, no somos jefes que le estamos exigiendo a Él lo que debe hacer por nosotros. No funciona así. Queremos reconocer con toda la humildad que nosotros no podemos solos. No podemos, si estamos, por así decirlo, independientes de Jehová y de Jesús, no podemos. Queremos ser humildes y reconocerlo. Necesitamos de Jehová. Así como alguien que está gravemente enfermo necesita de un médico, ¿sí?, como esas personas que buscaban desesperadamente a Jesús para curarse, así queremos buscar a Jehová en oración y decirle lo mucho que lo necesitamos. Un ejemplo bíblico de este caso lo encontramos con los israelitas. Ahí en Ezequiel 11:19, pues lamentablemente muchos israelitas tenían una actitud bastante necia o terca, pero Jehová ofreció ayudarlos. Y eso nos anima, porque si Jehová los ayudó a ellos, también nos va a ayudar a nosotros a hacer nuestros cambios. Jehová no nos abandona, muchas veces somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Párrafo siguiente que se relaciona con esta ilustración. Esas son las 3 cosas que debemos hacer para cambiar la fuerza que impulsa nuestra mente. El primer punto, vemos la oración. Como dijo el salmista, Salmo 51:10, pedirle a Jehová un espíritu nuevo. Y ese espíritu también refleja la inclinación mental. Eso se refiere, la inclinación mental. Uno que sea constante, ahí está, progresivo, no estático. Hablemos con Jehová, reconozcamos que tenemos que cambiar y pidámosle. Pueden ver un detalle interesante de esa ilustración del punto 1. Queridos hermanos, aunque es verdad que la postura al orar no significa que por así decirlo eso va a determinar si Jehová escucha o no nuestra oración, pero vemos que la hermana está de rodillas, posiblemente en la cama. Ella está de rodillas sobre la cama. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en privado, porque normalmente en el salón del reino oramos de pie, pero en privado, ahí es donde se revela lo que realmente somos. Es lamentable, muchos reconocen que ni oran. Entonces, ese es un grave problema espiritual, descuidar la oración. Pero vemos ahí que la hermana en privado, en la habitación, de rodillas, con los brazos reclinada, por así decirlo, sobre la cama,
pero de rodillas está orándole a Jehová. Nadie la está viendo, solo Jehová. Entonces, ahí está la actitud correcta al orar. Es un detalle nada más. Muy bien, entonces ese era un punto y ahora vamos a ver el punto 2. Ahí habla de la meditación. Entonces es importante meditar. Normalmente hemos pensado que solo hay que meditar lo que dice la Biblia, pero ahora la organización El Esclavo Fiel y Prudente nos anima a meditar en nuestra vida. ¿Sentimos orgullo o celos en nuestro corazón? ¿Nos gusta el entretenimiento inmoral que a Jehová no le agrada? Tercero, los amigos. El que está andando con personas sabias se hará sabio. Proverbios 13:20. Examinamos quiénes son nuestros amigos. ¿Pasamos tiempo innecesario con personas del mundo? ¿Me ayudan mis amigos a pensar como Jehová? Como dijimos, esto necesita humildad. Es uno de los primeros pasos, porque muchas veces encontramos una actitud de orgullo o de soberbia en algunos hermanos dedicados y bautizados que afirman: yo ya soy lo suficientemente adulto y grandecito como para saber con quién me junto y con quién no. Queridos hermanos, ese es un razonamiento engañoso, pensar que podemos tener amigos que no están bien y aún así seguirle sirviendo a Jehová. Entonces son 3 puntos que nos ayudan a cambiar la fuerza que impulsa nuestra mente. Por eso lo que dijimos, no es el Espíritu Santo la fuerza que impulsa nuestra mente, ya es un patrón neuronal que está en nuestra mente, en nuestro cerebro. Entonces estos son los 3 puntos, por así decirlo, pasos prácticos para cambiar esa fuerza. Párrafos 12 y 13. Según el Salmo 119:59, ¿en qué debemos meditar? Esto se relaciona con la ilustración que ya consideramos. Dice el salmista: he considerado o he examinado mis caminos para que mis pies regresen a tus recordatorios. Queridos hermanos, aquí nos anima a meditar en nuestra vida, en nuestros pasos, cómo nos hemos comportado. Debemos meditar en nuestros actos. Por ejemplo, reflexionar en qué ideas y opiniones debemos cambiar. Sí, entonces, interesante, ¿qué ideas y opiniones debemos cambiar? ¿Están en armonía con lo que Jehová dice? ¿O están en contra de lo que Jehová dice? Párrafo 12 y 13, parte B. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos? Estas son preguntas bastante interesantes y profundas. Queridos hermanos, queremos decirles que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este sistema, todos tenemos que cambiar. Y esto es un punto bastante positivo, porque los hermanos han reconocido en el broadcasting, si ustedes lo han podido notar, que todos tenemos que cambiar, hasta los mismos hermanos del Esclavo Fiel y Prudente, los 8 hermanos que forman el cuerpo gobernante. Ellos reconocen que no por ser ungidos, no por tener los privilegios de autoridad y servicio, ellos ya alcanzaron la carrera, alcanzaron la meta, alcanzaron el premio. Hasta el apóstol Pablo reconoció que debía seguir cambiando. Entonces, todos estamos en ese proceso de refinamiento. Por eso las preguntas que podemos hacernos son: ¿tengo algo de envidia o celos en el corazón? Interesante. Otra: ¿me siento orgulloso de mis antecedentes, educación o situación económica? Muy interesante. Quizás, como le pasó al hermano Philip Bramley, que es abogado de la organización, él comentó que por haber ido a la universidad, y otra hermana que tenía muchas maestrías o títulos de educación superior en Betel, ellos cuentan que es una lucha constante por no sentirse superiores a los demás. Hoy, en el peor de los casos, alguien que por tener dinero cree que lo puede comprar todo, hasta los privilegios o a los hermanos, pero ahí está la pregunta: ¿me siento orgulloso? ¿Me siento en esa situación? Otra pregunta: ¿miro por encima del hombro a quienes no tienen las cosas que yo, o a los que son de otra raza? Entonces, ¿quién sabe la respuesta a estas preguntas? Solo nosotros mismos. Por supuesto, Jehová, Jesús lo saben, pero de ahí nadie más que nosotros mismos, a no ser que lo comentemos con otra persona, que le digamos comentarios como: yo soy mejor que los demás,
que los nativos de ese lugar. Entonces estaríamos contándole a otra persona, revelándole lo que tenemos en nuestro corazón. Otra pregunta, ¿me atrae lo que ofrece el mundo de Satanás? Interesante pregunta. ¿Me gusta el entretenimiento inmoral y violento? Entonces son preguntas para meditar, para que las pensemos, las consideremos. Párrafo 14. ¿Por qué es tan importante escoger buenos amigos? Queridos hermanos, este es un punto bastante interesante. Como dijimos, nos demos cuenta de ello o no, los amigos influyen en nosotros. Proverbios 13:20. Sí, es una verdad innegable lo que ahí dice la Biblia. Nosotros somos como esponjas, ¿sí? Absorbemos, así como una esponja absorbe el agua, nosotros absorbemos la forma de pensar, de hablar, de comportarse de los que nos rodean. Nos demos cuenta de ello o no, aquellos con los que nos relacionamos influyen mucho en nosotros. Por eso es importantísimo escoger buenos amigos. Proverbios 13:20. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal, dice. Muchos han tenido que aprender esta lección a las malas, ¿sí? Han tenido que estrellarse, como le pasó. ¿Les recuerdan a ustedes la película del hijo pródigo? Él no consideraba que su amigo, que era un hermano, pues que no estaba bien. Él no pensaba que era una mala compañía. Y caemos en lo que ya dijimos, la falta de humildad. Hay quienes, repito, llegan a pensar, yo ya soy lo suficientemente adulto como para saber con quién me junto y con quién no. O yo estoy consciente, no necesito que me estén recordando este tipo de cosas. Lamentablemente muchos han llegado a pensar así y se han estrellado. Y en el peor de los casos hasta han perdido la vida por esas malas amistades. Por eso, queridos hermanos, para poder renovar la fuerza que impulsa nuestra mente, debemos escoger buenos amigos. Y como dijimos, esos buenos amigos solo los vamos a encontrar en la organización de Jehová. Párrafos 15 y 16. ¿Cómo intenta Satanás hacer cambiar nuestro modo de pensar? Bueno, recordamos que el diablo no se nos va a aparecer en persona como podrían dibujarlo en ciertas caricaturas de cartoons que se aparece, ¿verdad? Él no va a hacerlo de esa manera. Él lo va a hacer de maneras bastante sutiles y muy inteligentes. Él va a utilizar a otras personas, ¿sí? Programas de televisión, libros, ¿sí? Videos, para utilizar razonamientos que pongan en duda la veracidad de lo que dice la Biblia, como lo hizo con Adán y Eva, específicamente con Eva. Recuerdan que él le dijo, ¿es verdad que Dios dijo que ustedes no pueden comer nada? Y igualmente hoy, ¿es verdad que Dios no aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo? Entonces, noten ahí el punto. ¿Es verdad tan malo? ¿Es Dios tan malo que prohíbe que las personas del mismo sexo se amen? Esa es la manera sutil en que el mundo está cuestionando la veracidad de lo que dice la Biblia. ¿Es verdad que Dios no les permite celebrar la Navidad y los cumpleaños? ¿Es verdad que Dios les prohíbe ser alegres, pasarla bien? ¿Es verdad que su Dios quiere que rechacen las transfusiones de sangre y dejen morir a sus hijos? ¿Es verdad que su Dios es tan inhumano que permite tales actos de crueldad? Imagínense. ¿Es verdad que un Dios de amor les prohíbe relacionarse con sus seres queridos expulsados? ¿Es verdad? Entonces, de esa manera, nota usted cómo las preguntas, las dudas, ¿sí? Son herramientas sutiles y sumamente eficaces que Satanás usa para hacer cambiar nuestro modo de pensar. Párrafo 17. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien nos plantea preguntas con la intención de sembrar dudas en nuestra mente? Respuesta. Preguntas como las que consideramos en el párrafo anterior. Queridos hermanos, aquí es muy simple. Debemos estar 100% convencidos de que servimos a Jehová, un Dios vivo, y que vamos a obedecer sin cuestionarlo, ¿sí?
Eso es todo. Vamos a obedecerlo sin cuestionarlo. Aquí no hay margen de error. Debemos estar al 100%, 100% convencidos de en quién creemos, a quién servimos. Y un razonamiento que nos ha sido bastante útil para derrumbar estos razonamientos en contra de Jehová y la Biblia es recordar, queridos hermanos, que el mundo y su gobernante y sus agentes espirituales y sus agentes humanos, lo único que nos ofrecen son dudas, cuestionamientos, un placer momentáneo y pasajero. Pero Jehová nos ofrece la vida eterna. Jehová nos ofrece una vida con propósito. Jehová ofreció, de hecho dice la Biblia que Él dio a su Hijo amado por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. El mundo no nos ofrece nada de eso. Entonces, ahí está el punto. El mundo solo nos ofrece dudas, pero no nos ofrece la solución al pecado y la muerte. Jehová sí nos lo ofrece. Por eso no merece la pena que lo cuestionemos, que dudemos de Él. Ahí está el ejemplo de Adán y Eva. Por dudar, por cuestionar, vea cómo terminaron. Ahí está el precedente bíblico. Otro comentario: no dejaremos lugar para las dudas de ninguna clase, especialmente las que cuestionan la autoridad de Jehová en nuestras vidas. Entonces, ahí está el punto. Y si esto implica poner fin a la conversación con alguien, si esto implica apagar la televisión, si esto implica cambiar de canal, cambiar de página de internet, lo haremos sin pensarlo dos veces. Y como decimos, esto no es cobardía, no es miedo al hombre, esto es sensatez, es prudencia. Entonces, si ellos no quieren creer en la Biblia, no quieren creer en Jehová, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a respetar su libre albedrío, su libertad de elegir, pero tampoco vamos a permitir que ellos intenten cambiar nuestra forma de pensar. El respeto va a ser recíproco. Si nosotros los respetamos que piensan diferente, está bien, pero también ellos deben respetar que nosotros pensamos diferente. Y si no están dispuestos a hacerlo, pues como aprendimos, es muy sencillo. Fin de la conversación, nos retiramos, nos marchamos y ellos pues seguirán en sus vidas. Párrafo 17, parte B. Según Colosenses 2, 6, 7, ¿cuáles serán los resultados si actuamos así? Queridos hermanos, este texto es bastante interesante, especialmente en la versión revisada. Dice: por lo tanto, tal como han aceptado a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en unión con Él, siendo arraigados en Él, edificados sobre Él y estabilizados en la fe, como se les enseñó, y estén llenos de agradecimiento. Queridos hermanos, aquí el texto es muy claro. Debemos aceptar, sí, a nuestro Señor Jesús, el papel que Él cumple en el propósito de Jehová. Entonces Él tiene un papel sumamente fundamental. Él es el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Él es el Rey del reino de Dios. Sí, Él es nuestro Maestro. Sí, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Salvador, Él es la descendencia prometida que se le prometió al Padre Abraham, al Padre de todos los que tienen fe, dice la Biblia. Jesucristo es la descendencia prometida por medio de la cual se bendecirán a todas las naciones de la tierra. Este texto es bastante profundo y significativo. Entonces debemos reconocer y aceptar el papel de Jesús en el propósito de Jehová. Y si lo hacemos así, dice, estaremos andando en unión con Él. Entonces, no queremos de ninguna manera ignorar o pasar por alto el papel de Jesucristo dentro de la organización de Jehová. De hecho, Él es el cabeza de la congregación. Entonces, un punto bastante interesante es que en la cristiandad excluyen a Jehová, solo hablan de Jesús, pero algunos hermanos, lamentablemente porque no leen la Biblia, excluyen a Jesús y solo hablan de Jehová. Pero aquí en la Biblia, y este artículo que nos está dando la organización, nos recuerda que los dos, tanto Jehová como Jesús, deben estar en nuestras vidas. Aquí dice que Jesús es la base de nuestra fe, edificado sobre Él, dice el texto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia si reconocemos
tanto a Jehová como al Hijo de Jehová, que es Jesús, ¿sí? Con el papel que cada uno tiene dentro del propósito divino. Dice, seremos como un árbol con raíces fuertes y estaremos bien arraigados, estabilizados en la fe. Entonces muchos hermanos no lo reconocen y por eso es que no pueden avanzar espiritualmente, se han quedado estáticos, estancados. Pero aquí dice el texto, si tenemos ese reconocimiento pleno del papel de Jesús y del papel de Jehová, estaremos estabilizados en la fe, firmemente establecidos. Podremos ser capaces de cambiar la fuerza que impulsa nuestra mente. El texto habla que tendremos esa relación especial con Jehová y con su Hijo Jesús, porque estaremos en unidad con ellos. Entonces, ese es el punto que podemos comentar de este asunto. Ahora dice la parte... sí, muy bien. Entonces ahora pasemos al párrafo 18. Dice, ¿qué nos ayudará a contrarrestar los efectos tóxicos del mundo de Satanás? Queridos hermanos, es importante recordar este punto. Nadie puede tomar la decisión por nosotros, ni la persona que nos dio estudio bíblico. Es una decisión personal. Por lo tanto, debemos seguir renovando la fuerza que impulsa nuestra mente. Debemos orar de continuo a Jehová, pedirle con humildad que nos dé su Espíritu Santo. Debemos meditar profundamente, examinando siempre nuestra manera de pensar, sí, nuestros motivos, buscar buenas amistades, rodearnos de personas que nos ayuden a transformar nuestro modo de pensar, no rodearnos de personas que por así decirlo, nos ahorillen a abandonar a Jehová, a olvidar nuestro voto de dedicación. Queremos ser verdaderamente humildes. Quiero volverlo a repetir. Muchos jóvenes y muchos hermanos ponen la excusa bastante inmadura, bastante orgullosa y soberbia al decir, yo ya soy lo suficientemente grande como para saber con quién me junto y con quién no. Queridos hermanos, muchos han pensado así y han perdido la vida. Otros han pensado así y han terminado fuera de la organización, hasta expulsados. Queridos hermanos, este consejo es para nuestro bien. Cuidemos nuestras amistades, cuidemos con quienes nos juntamos. Sí, ese es el mensaje que nos da este artículo. Veamos las preguntas de repaso. ¿Qué dos cosas nos manda a hacer Romanos 12:2? Como aprendimos, dejar de amoldarnos. Y aunque este texto vimos que fue dirigido, es lo que entendemos, fue dirigido a cristianos con esperanza celestial, esto no quiere decir que no aplica a nosotros, pues también somos cristianos. El texto nos anima a dejar de amoldarnos según el sistema de Satanás y transformar o renovar nuestra mente según desea Jehová. ¿Qué tres cosas tenemos que hacer para cambiar la fuerza que impulsa la mente? Dicho sencillamente, es decir, enseñando esta gran verdad con sencillez, son tres cosas: orar, meditar y escoger buenos amigos. Dicho de una manera sencilla, eso es lo que son las tres cosas. Último, ¿cómo podemos poner en práctica lo que dice Colosenses 2:6 y 7? Queridos hermanos, primer punto, debemos reconocer el papel de Jehová, el papel de Jesucristo, su Hijo amado, el Rey del reino de Dios, el cabeza de la congregación, dentro del propósito divino, dentro de nuestra relación espiritual. Debemos tomar en serio esa exhortación, debemos tomar en serio nuestra dedicación y bautismo. Debemos tomar en serio nuestra relación con Jehová, nuestra relación con Jesús, y no dejarlo a la casualidad o, en el peor de los casos, en el olvido. Debemos valorar el papel de Jesús en nuestro servicio a Dios, pues como dice el texto de Colosenses 2:6 y 7, Él es la base de nuestra fe. Entonces, Él es el agente perfeccionador de nuestra fe. No podemos pasar por alto a Jesús, no podemos ignorarlo. Entonces, es importante tener estos puntos para no fracasar como cristianos. Esto que aprendimos hoy es la razón por la que muchos cristianos fracasan. No queremos fracasar, queremos triunfar en esta carrera. Es una carrera de aguante,
no de ver quién llega primero a la meta, es una carrera de resistencia, ¿sí? Y queremos entonces seguir alcanzando esa metamorfosis, ese cambio, esa renovación mental y espiritual. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, es así como terminamos este análisis, esta consideración. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Les enviamos un cordial saludo a todos. Reciban por favor un cordial saludo. Muchas bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Les deseamos lo mejor. Oramos que Jehová los bendiga, que Jehová nos ayude a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Yo también les pido que oren por mí, que Jehová me siga ayudando, me siga dando fuerzas mentales, físicas, espirituales, que Jehová nos siga cuidando, porque hay muchas personas, que, empezando por esos seres espirituales, y hay muchas personas físicas que quieren vernos en destrucción y ruina, pero Jehová quiere vernos bien, Jehová quiere que sigamos sirviéndole, Él nos quiere ver bien. Y como dije, cuando entendemos lo mucho que Jehová y Jesús nos aman, ese amor nos llena tanto que podemos servirle con total confianza, con total libertad. Ya no necesitamos rogarle a otros seres humanos pecadores que nos amen, porque nos sobra y nos basta con el amor de Jehová y Jesús. Es un privilegio entender esa gran verdad que nos llena y nos dignifica. Queridos hermanos, reciban por favor un cordial saludo, un gran abrazo y nos estaremos viendo en más videos. Hasta una próxima. Bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta pronto.